Soy un militar que pertenece a una red secreta del gobierno, que caza ángeles y demonios alrededor del mundo. ¿Sabías que hasta 1889 había un país más en Europa Occidental? Lo dudo. Después de todo, tras su gran purga de nuestra historia, nuestra biblioteca bajo León conserva los únicos registros que existieron, y a quienes la invaden se les dispara en cuanto se les ve. El nombre del país no quedó registrado, solo que ocupaba territorios que conectaban Italia y la península ibérica, con colonias en Etiopía y Liberia. A juzgar por el número estimado de muertos, su población en el momento de su destrucción era de unos 13 millones. Supongo que podría haber sido peor. Sin duda, un precio pequeño a pagar al negociar con una entidad que fácilmente podría haber acabado con toda la vida en la Tierra, a menos que se llegara a un acuerdo satisfactorio. Incluso le ofrecimos todos los recuerdos colectivos de la humanidad sobre el país y sus habitantes. Pensó que solo estábamos endulzando el trato. No se dio cuenta de que en realidad solo estábamos consiguiendo que llevara a cabo el mayor encubrimiento de la historia en nuestro nombre. Me estremezco al imaginar un destino así. Todo lo que conoces y amas, devorado y olvidado por completo por el mundo. Me pregunto si quienes conocieron a alguien de ese lugar aún podrían sentir su ausencia, aunque no lo recordaran. Esa sensación abstracta y sin rumbo de extrañar algo que nunca estuvo ahí, como un hueco en un rompecabezas sin pieza que lo llene. Pero lo que más me aterra es la posibilidad de que haya vuelto a ocurrir. Al fin y al cabo, hace apenas unos meses, me desperté una mañana y no pude evitar preguntarme por qué llevaba un anillo en el dedo. Ese es el tipo de conocimiento con el que uno simplemente tiene que vivir cuando se jubila de una organización como la que una vez me contrató. Ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia, adhiriéndose a organizaciones existentes como un parásito y desviando personal y recursos, pero su versión actual se conoce como Equipo de Respuesta a Incidentes 6 de Interpol. Quienes no lo saben lo llaman IRT-6 y quienes sí lo saben, Deep Six. Y para ellos, todo lo que hacen está justificado por su lema. Lo que es necesario es fácil. Me he refugiado en algún lugar incluso fuera de su jurisdicción, pero no me hago ilusiones de que esto les impida rastrearme y sacrificarme como a un perro por orinar su ropa sucia. Pero el mundo necesita saberlo. Y además, ¿qué me queda por perder? Tengo 1000 historias que contar, lo que me deja sin opciones. Pero, por alguna razón, hay un trabajo que no he podido sacarme de la cabeza. No sé por qué. En aquel entonces parecía una misión normal, el equivalente a lo que se llamaría un día de ocio normal en la oficina. Debería haber sido completamente olvidable, pero, de alguna manera, todavía aparece en mis sueños. En aquel entonces, me llamaban Agente Barba Negra. No estaba en un buen momento mental cuando me reclutaron. Llevaba un año sin afeitarme ni peinarme, y compararme con un viejo capitán pirata era, de hecho, la opción más generosa en lugar de llamarme Agente Vagabundo, que habría sido más acertado. He mejorado mucho desde entonces y ahora solo llevo una barba de las 5, pero el nombre me quedó. En este trabajo en particular, me seguía de cerca una novata. Su apodo era Agente Étoile, una mujer afroguayanesa con gafas de montura redonda, traje oscuro de 3 piezas y cabello negro y rizado recogido en un moño. Normalmente, las novatas me resultaban irritantes, pero ella me caía bien. Era profesional y respetuosa, y su idealismo desbordante me recordaba a mí misma cuando era una novata. «Equipo listo», dije, y ella se puso manos a la obra al instante, proporcionándome un inventario completo de su equipo, probando cada uno para asegurar su funcionalidad. Me impresionó mucho lo meticulosamente organizado que estaba, mucho más limpio que mi desordenada mochila. Aún así, no fingí estar impresionado. De hecho, mi expresión era de total decepción. ¿No se te olvida algo, novato? Pude ver el momento exacto en que se le encogió el corazón. Yo asentí. Dime, ¿cómo guardamos nuestras armas? Con manos temblorosas, sacó su Glock 19. Amartillada y lista, señor. Mal, debe estar lista y lista, novata. Fingí exasperación. Dios mío,
No me digas que ya olvidaste una de las 3 reglas básicas. Fue una afirmación absurda, pero la dije con la suficiente seguridad y fue lo suficientemente sensata como para que entrara en pánico, rebuscando entre sus maletas en un intento frenético por averiguar qué demonios se había perdido. Lo siento, señor. No sé cómo. Sin embargo, su pánico se convirtió en confusión cuando no pude evitar partirme de risa. Tranquila, Etoile. Solo te estaba tomando el pelo. Le di una palmada en la espalda. Unas novatadas nada más. Tu equipo está perfecto. Se quedó mirando un rato. Intentó fingir una risa sin mucho entusiasmo. Nota mental. Pensé que esta vez no tenía mucho sentido del humor. Nuestro vehículo serpenteaba por los callejones de París, entre multitudes de drogadictos y damas de la noche, como si excavara entre múltiples capas de misterio hasta llegar al fondo de la ciudad, donde nadie se atreve a ir. Allí, manchado de orina y alcohol, había un contenedor de hormigón sin identificar, que ocultaba un túnel que se adentraba en las profundidades de la tierra. ¿Has estado alguna vez en las catacumbas, Etoile? No, señor, pero he oído mucho sobre ellos. Espero que no le tengas miedo a la oscuridad, ni a unos cuantos esqueletos. Claro, si es así, probablemente este trabajo nunca fue para ti. Claro, puedo con ello. Sin embargo, no pudo ocultar el nerviosismo en su voz. Si me permite la pregunta, ¿por qué hemos venido? Nuestros adivinos han informado haber percibido actividad angelical de categoría 8 en algún lugar del norte de Alemania. Hemos venido a encontrarnos con una amiga que nos ayudará a localizar el lugar exacto. No te alejes, le expliqué. Y, efectivamente, fue lo suficientemente lista como para mantenerse a un paso de mí, como un cachorro perdido mientras recorría esas tumbas laberínticas. Otra razón por la que me gustaba la novata. Las catacumbas de París son un mundo aparte. Esos mapas públicos que probablemente hayas visto en línea solo cubren el primer nivel y aún así solo la mitad. Nos aseguramos de ello. Al fin y al cabo, no queremos que cualquier persona promedio sepa que con solo unas pocas rondas puede encontrarse con una anguila de 3 cabezas que concede deseos, una comunidad de hombres topocaníbales o un poltergeist que dice ser el fantasma de Margaret Thatcher. Hay todo un ecosistema sobrenatural ahí abajo que podría escribir novelas explicando, pero ese día en particular, nada de eso me importaba. Me dirigí directamente hacia una sola entidad, una diosa antigua que era una de las mayores aliadas de Deep Six, además de ser una de las criaturas más pútridas que jamás había visto. Nos referíamos a esta entidad como el santo de los parásitos, y era tan agradable como parece. Medía unos 10 metros de altura y estaba asentada sobre un pilar de hormigón que emergía de lo que parecía un pozo sin fondo. Parecía una mujer, más o menos, inmovilizada por su propia masa. La llamaría obesa mórbida, pero quizá sería más preciso decir que estaba hinchada, como los cuerpos pueden volverse abultados y distendidos por los gases acumulados con el tiempo. De hecho, en general, parecía y olía como un cadáver que había estado pudriéndose y empapado en las alcantarillas durante meses, y a través de la piel transparente y plagada de viruela de su vientre, pude vislumbrar gusanos intestinales del tamaño de pitones, junto a las siluetas de organismos aún más extraños. Debajo de eso, había una serie de pústulas supurantes del tamaño de pelotas de baloncesto que los insectos succionaban como si fueran pezones. Etoile perdió el almuerzo enseguida. No podía culparla. De hecho, había traído un cubo precisamente para eso. Una vez que se recompuso, le enseñé a inclinarse correctamente en señal de súplica. Mientras lo hacíamos, finalmente abrí la perrera, dejando salir a una cerda con la dosis excesiva de alcohol, contoneándose como un pato. Ambas nos cortamos las yemas de los dedos para marcar la frente de la cerda con nuestra sangre y se la ofrecimos a la diosa con un cántico ensayado. Dea furis vitae, convivium tibia fero, ut tuam infinitam famem extinguat. Mientras seguíamos cantando, un apéndice parecido a un tentáculo se escabulló perezosamente de entre los labios del animal,
rezumando baba mientras buscaba su comida. Es similar a la lengua de una rana, creo, y en cuanto tocó al cerdo, lo agarró con esa sustancia pegajosa y comenzó a enrollarlo como un pescador. Me zumbaban los oídos por los chillidos aterrorizados del cerdo mientras era arrastrado hacia las fauces de la repugnante criatura. No podía culparlo, de verdad. No puedo imaginar un destino más terrible. Pero en un instante desapareció, y sus chillidos se silenciaron, reemplazados por el suave zumbido de la bestia, señal de que nuestra ofrenda había sido aceptada. Me puse de pie y exclamé en voz alta: «Obsecro fer sponsam rubram nobis». Hubo una larga pausa, y entonces algo más emergió de entre los labios de la criatura. Era otra mujer, esta vez aún más alta y delgada como un palo, con largo cabello negro, luciendo 4 brazos y pintura corporal roja cubriendo cada centímetro de su piel no manchada por efluentes repugnantes. Cada parte de ella era demasiado larga, desde la cabeza y las extremidades hasta la boca y los ojos, como si se hubiera tomado una foto de un ser humano y se hubiera estirado verticalmente unas 10 veces. Lentamente se liberó de la diosa de una manera que desafió la gravedad, finalmente suspendiéndose horizontalmente sobre el pozo de abajo, sostenida por la criatura de alcantarilla solo por los pies. Miré fijamente esos ojos, cada uno casi tan alto como yo, y formulé mi pregunta: ¿Ubi est Spiritus Sanctus? Y ella empezó a dar su respuesta en una forma antediluviana de lenguaje de señas, pasando robóticamente de una seña a otra. Y así, la sombría transacción terminó. Les agradecí humildemente la información. La mujer roja regresó al lugar de donde había venido y la diosa nos despidió con una mirada impaciente. Mientras avanzábamos entre las catacumbas, noté que Etoile seguía sumida en un mareo nauseabundo, con la mente dando vueltas por la cantidad de tonterías que acababa de presenciar, pero lo disimuló como si no le importara. «Sabes, no tienes que hacerte la dura», comenté. «O sea, ver lo que acabas de hacer por primera vez te puede dejar fatal. Si quieres hablar de ello, solo dilo». No, estoy bien, de verdad», tosió, dándose la vuelta. «Tú me lo advertiste todo de antemano. Ya sabes cómo sería este trabajo, me preparaste. Nada te prepara para tu primer encuentro con la santa de los parásitos. Siendo sincero, cuando era novato, la primera vez que la conocí, empecé a llorar y a vomitar tan fuerte que arruiné todo el ritual. Le di una palmadita en la espalda. Lo hiciste bastante bien, considerando todo. Descubrí que contar una anécdota vergonzosa siempre era una excelente manera de romper la tensión al hablar con principiantes. Y, efectivamente, se rió y pareció animarse. «Gracias, señor». Le di una sonrisa irónica antes de volver a lo nuestro, consultando el mapa en mi teléfono. En fin, nuestro amigo nos indicó un pequeño club a las afueras de Berlín llamado Untote. Ahí es donde encontraremos a nuestro ángel. Ella silbó. «¡Guau! Increíble, señor. ¿Cómo supo siquiera lo que decía?» Me reí. Los agentes de D6 como nosotros aprendemos muchísimos idiomas. Es prácticamente la única ventaja del trabajo. Y después de todo eso, me aseguré de que tuviera una sesión con el terapeuta asignado por D6 antes de nuestro vuelo a Berlín, unas semanas más tarde. Lo primero que noté en Untote fue un silencio insoportable para ser Nochevieja. El DJ estaba prácticamente dormido, la pista de baile parecía un pueblo fantasma, y los pocos clientes vestían de forma increíblemente recatada y no tenían ningún interés en beber. La camarera parecía aburrida hasta las lágrimas. Era una joven con un toque punk, con un corte de pelo pixie, medias de rejilla negras, una camiseta Ayreon y el pintalabios y la sombra de ojos negros más gruesos que jamás había visto. «Buenas noches», saludó, antes de bajar la mirada. «¿Qué pasa con la riñonera?» Metí mi bandolera en la espalda. «¿Eso no es asunto tuyo?» Tomé asiento. Quizás sea un buen momento para mencionar que nunca se me dio bien recordar conversaciones pasadas, ni traducirlas al inglés, pero haré lo que pueda. «Buenos días, me llamo Jacob Henley, y esta es Ida». Hice un gesto hacia Etoile. Ambos nombres se los había inventado en el momento, claro. «Oh, ya veo que es misterioso», soltó una risita.
Mucho gusto, Jacob. Me llamo Yuna. Pero claro, ya lo sabía. Lo sabía todo sobre ella. Antes incluso de entrar en este edificio, tenía información exhaustiva sobre cada empleado. ¿Se esfuerza usted por proteger su privacidad en línea? La mayoría no. Es increíble lo que los informáticos pueden descubrir con un mínimo esfuerzo. Sabía que había dado su primer beso durante un picnic en Mauer Park y que se había pasado el resto del día presa del pánico, preguntándose si lo había desperdiciado. Sabía que hacía voluntariado en un comedor social los fines de semana. Sabía que tenía un blog de Tumblr dedicado a sus peluches caseros. Sabía que la habían golpeado de niña. Sabía que llevaba 2 años sin adicción a la heroína. Sabía que estaba en un grupo de apoyo virtual para la depresión crónica. Y, como el sociópata entrenado que era, instintivamente ideaba maneras de usar todo ese conocimiento para manipularla, si llegaba la necesidad. Yo también estoy encantado de conocerte, Yuna. Mentí entre dientes. Sonrió con suficiencia. Usted también, señor. Jacob dijo que sí. Hacía tiempo que no entraban agentes federales por la puerta. No reaccioné en absoluto, pero Etual puso cara de ciervo. No te sorprendas tanto, me doy cuenta. Tienen un porte peculiar. Si estás aquí para comprobar si hemos estado vendiendo licores a niños pequeños y haciendo de las suyas, te aseguro que estás perdiendo el tiempo. El jefe mantiene este lugar en orden. Se rió. Pero si vienes a tomar algo, bueno, estoy obligada a no rechazar nunca a un cliente. Después de todo, estoy segura de que tirar la puerta a patadas puede ser estresante. Noté un ligero toque de veneno en su tono. Desconfiaba de la policía. En este caso, tenía razón. No tienes ni idea, respondí con una risita. Pero no tengo muchas ganas de beber, solo tengo unas preguntas para ti. Entrecerró los ojos. No hablo con la policía. Si esperas que delates a alguien, estás ladrando al equivocado. Eso era obvio, y sé que no debo perder el tiempo. La interrumpí, levantando una mano para silenciarla. Dime, ¿eres de las espirituales? Ella lo fulminó con la mirada. No, no puedo decir que lo soy. Pero últimamente has conocido a mucha gente religiosa, ¿verdad? Eso pareció hacerla reflexionar. ¿Religiosa? Component placement. Preguntó con voz entrecortada. Sí, de hecho, sí. La había tomado por sorpresa, y lo sabía. Pareces perturbada. ¿Qué te preocupa? Una nube de nervios la invadió, y miró a su alrededor furtivamente, bajando la voz hasta convertirse en un susurro al acercarse. No sé. Últimamente nos han estado llegando estas personas constantemente. Es como si intentaran convertir este lugar en una escuela dominical o algo así. Su forma de hablar da la sensación de ser una secta. Se estremeció. Han asustado a muchos de nuestros clientes habituales. El jefe salió a hablar con ellos, a que se largaran, pero para cuando regresó, de alguna manera también lo habían engañado. ¿Sabes que ahora tiene un santuario en su oficina? Un santuario. ¿Te lo puedes creer? Pero enseguida se contuvo y se apartó. Pero, ya he dicho demasiado. Sonreí y respondí. Ya lo has dicho todo. Gracias por la ayuda. A los ángeles siempre les gustaba esconderse en antros de pecado como este, precisamente porque sabían que era el último lugar donde la mayoría pensaría en buscarlos. Pero no podían evitar dejar su rastro por todas partes. Esta fue la primera discoteca en la que estuve donde vi más rosarios que escotes. Luego hablé con el DJ, aunque no fue una conversación muy interesante. Parecía que le molestaba que entrara a su cabina. Señor, lo siento, pero no puede estar aquí arriba. Levanté una solapa de mi abrigo y saqué mi MP5 con silenciador de la funda que llevaba a mi lado. Antes de que pudiera darse cuenta, el cañón ya estaba presionado contra su pecho. ¿Seguro? Zrenia, susurré. Se quedó en silencio, pero ni una pizca de miedo real se reflejaba en su rostro, solo una repentina inexpresividad. Aún así, le hice un gesto a Etual para que conectara una memoria USB a su equipo y empezara a manipular sus controles. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, él era diferente, cambiando. Su carne empezaba a estallar y burbujear,
Sus ojos y rasgos se desvanecían lentamente. Su mirada me atravesaba el alma mientras protuberancias de carne empezaban a sobresalir de su cabeza y tomar formas que la naturaleza nunca antes había creado. No lo dudé. Bastaba con una ráfaga para convertir su cabeza en tiras de carne destrozadas. Lo que pasa con los supresores es que, aunque no son tan silenciosos como en las películas, son excelentes para hacer que el sonido de un disparo sea menos reconocible para oídos inexpertos. Por algo programamos esta operación para que coincidiera con los fuegos artificiales de Año Nuevo. Aún así, los clientes levantaron la cabeza, sobresaltados y confundidos por el estruendo de la explosión sónica. Etoile solo tardó un instante en terminar su trabajo, y el jazz suave del club fue reemplazado por la lectura de Himno a Satana, de Giosuè Carducci, un poema del siglo XIX diseñado específicamente para enloquecer a los ángeles y a su rebaño. Los resultados fueron tan predecibles como inmediatos. Las criaturas parecían físicamente angustiadas por la blasfemia, retorciéndose y gimiendo como vampiros al sol. Y mientras gemían, empezaron a cambiar, como si su propia carne comenzara a contraatacar contra el sonido. Se derritió y se recompuso, como metal que fluye en un fluido fundido antes de solidificarse en su verdadera forma. ¿Has visto alguna vez cristales de bismuto? ¿Cómo se transforman en esas caóticas formas geométricas cúbicas, alineadas con intrincados patrones que casi parecen fractales? Imagina algo así, pero recubierto con una densa capa de carne, ojos, bocas, orejas y mechones de pelo dispuestos aleatoriamente sobre su superficie. Ahora tienes una imagen aproximada de en qué se había transformado la cabeza de cada cliente del club, mientras todos cantaban y coreaban en un coro antinatural, una y otra vez. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La única humana que quedaba era Juna, con esa expresión reveladora de alguien cuya percepción de la realidad se desmoronaba a su alrededor. No podía imaginarme cómo sería para ella. Incluso yo, con mi experiencia, sentí un escalofrío al ver a la multitud, apretando la mandíbula para contener el terror que me invadía. Todos se pusieron a trabajar consiguiendo armas improvisadas donde pudieron, sin inmutarse por las balas que silbaban por el club mientras abríamos fuego desde la cabina del DJ. Cada bala parecía destrozarlos como cristales rotos, pero aún así, parecían necesitar 2 o 3 ráfagas cortas para abatirlos. En un segundo, acortaron la distancia y amenazaron con rodear la estación, obligándonos a reposicionarnos. Etoile abrió camino mientras yo los mantenía alejados de nuestros flancos. Lo que les faltaba en armamento lo compensaban con tenacidad, cargando contra nosotros sin miedo ni dolor. Decidí golpearlos con las rodillas para frenar su implacable avance. Nos posicionamos detrás de la barra, y para entonces estaban tan cerca que tuve que agarrar a uno por el cuello para evitar que me clavara un cuchillo, estrellándolo contra la barra y disparándole 9 balazos en el pecho. Finalmente, el arma de Etoile se quedó en silencio, y supuse que se había quedado sin munición, antes de darme cuenta de que, como la persona que sentía pena, se había distraído consolando a Juna, que estaba acurrucada en posición fetal sollozando bajo la barra. ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué? ¡Ay, por favor, Dios, no quiero morir! ¡Por favor, no me dejes morir! Etoile se arrodilló y le puso una mano en el hombro. Te sacaremos de aquí, ¿vale? Quédate agachada y mantén tu... Rugí. Etoile, mira hacia arriba. Levantó la vista justo a tiempo de ver la cosa que se dirigía hacia ella con un cuchillo. Sacó su Glock al instante, disparándole 6 balas en el pecho y 4 más en el cráneo una vez en el suelo. El curso de la batalla empezó a cambiar a medida que sus números menguaban. Su falta de instinto de supervivencia se convirtió en su debilidad, pues prácticamente se lanzaron a nuestras líneas de fuego con desenfreno. Pronto tuvieron que tropezar con los cuerpos destrozados de sus propios compatriotas solo para llegar a la barra. Etoile y yo nos sincronizamos perfectamente, actuando como uno solo, cubriéndonos los flancos y calculando nuestras recargas. Y justo cuando la batalla parecía ganada, como si fuera una señal,
Otra figura salió tambaleándose lentamente de la oficina del gerente. El jefe, al que Juna se había referido antes, parecía un hombre bajo y corpulento, con lo que había sido un elegante traje, si no fuera porque ahora estaba manchado de trozos de carne. Parecía como si algo le estuviera desgarrando desde dentro. Un enorme corte casi lo atravesaba, extendiéndose desde el hombro izquierdo hasta el bajo vientre derecho, siendo solo unos tendones lo único que lo mantenía unido. Tenía la piel pálida, los ojos muy abiertos y la sangre le goteaba de los labios. «Santo, santo, santo, es Él». Subió en una lluvia de vísceras mientras la cosa dentro de él se liberó en un rayo de brillante luz divina. La cosa flotaba, desafiando la gravedad con indiferencia, y emitía una luz tan radiante que dolía la vista con solo mirarla. Su capa exterior estaba compuesta por 3 anillos concéntricos en constante rotación, cada uno compuesto por brazos humanos que se aferraban a los codos, penetrando con ojos dorados cada centímetro de piel. Sobre un manto de brillantes alas blancas y emplumadas, en el centro, había una masa de carne que se movía constantemente entre cabezas de hombres, leones, águilas y bueyes, todas unidas solo por su falta de pelo y barba, con los ojos y las bocas abiertos como si gritaran en silencio. A estas entidades las llamamos los ángeles de la Pascua. Probablemente te habrás dado cuenta de que no me asusto fácilmente, pero no importa cuántas pesadillas vivas hayas enfrentado, ver una entidad que apenas puedes comprender, algo que desafía tan descaradamente todas las leyes naturales en las que se basa nuestra psique, te estremecerá profundamente. No me importa si eres un cabrón. Este es un terror primigenio grabado en nuestro ADN, como si cada uno de tus antepasados te gritara que corrieras. Incluso con todo mi condicionamiento, podía sentir el corazón atascarse en mi garganta y mi visión borrosa. Por un momento, volví a ser un niño pequeño, temblando de terror ante lo que aguardaba jadeando al otro lado de la puerta de mi armario. Y entonces, uno de sus secuaces me clavó una navaja en el costado. Grité, le quité las patas de debajo y le tiré un cargador al pecho una vez en el suelo. «Dios mío, contrólate», pensé mientras cojeaba frenéticamente buscando refugio, con el mundo dando vueltas a mi alrededor, mareado por el vértigo, como si me tambaleara al borde de un precipicio. Étoile, para su crédito, se recompuso incluso antes que yo, distrayendo a la entidad con 4 disparos. Pronto me uní a ella en el asalto, no por creer que nuestras balas pudieran dañar al ángel, sino con la esperanza de distraerlo hasta que se presentara una oportunidad. Mesas, cuchillos y sillas fueron zarandeados por una fuerza invisible mientras avanzaba hacia nosotros, esquivando algunos escombros por apenas centímetros. Pareció percibir que yo era el hombre clave y centró su atención completamente en mí. Cada uno de sus miles de ojos se encontró con los míos, y de repente me envolvió una luz cegadora. Entonces, un sonido me impactó como un maremoto. Era el único que podía oírlo, pero me pareció tan potente que me derribó como una onda expansiva, tan ensordecedora en su cacofonía, que incluso los disparos habían sonado como susurros en comparación. Mis oídos resonaban con 1.000.000 de voces divinas que me exigían que terminara con mi vida en nombre de todo lo bueno y sagrado. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo, actuando sin la intervención de mi cerebro, levantando lentamente el arma hasta la barbilla, pero Étoile me derribó al suelo justo un instante antes de que pudiera apretar el gatillo. Al final, fue Juna quien nos salvó, no con intención, sino con la sarta de blasfemias y blasfemias que soltó con naturalidad al ver el horror insondable que se cernía sobre ella. La criatura pareció estremecerse, como dolida por sus palabras, y sus innumerables ojos se posaron en ella. Antes de que tuviera tiempo de arrepentirse de su error, la atacó. Solo con fuerza telequinética, la sujetó contra el suelo con una fuerza imposible, mientras sus gritos alcanzaban un punto álgido, retorciéndose y gimiendo mientras luchaba contra lo inevitable. Los innumerables ojos de la criatura se abrieron de par en par, y unas fauces babeantes emergieron de aquella masa de carne informe en su centro. Sus gritos se convirtieron en jadeos cuando el ángel comenzó a robarle algo.
Parecía un aliento nebuloso que le succionaban de la boca. En realidad, este aliento era su propia fuerza vital, y su cuerpo se marchitaba al ser succionado. En segundos, estaba visiblemente agotada, con los ojos hundidos en las cuencas, el cuerpo huesudo y demacrado. Y mientras tanto, me acerqué sigilosamente a la criatura y finalmente saqué lo que mi bolso de mensajero había mantenido oculto. Un corderito flacucho, mantenido en un estado de catatonia inducido químicamente. Con un movimiento suave, pasé mi espada por su garganta y luego escurrí su cuello como una toalla mojada, rociando al ser con un chorro de vísceras rojas. La sangre del inocente chisporroteaba contra la carne de la entidad, como si la hubieran vertido sobre una parrilla caliente. Su grito resonó como el estallido de un trueno, sacudiendo el edificio hasta sus cimientos. Los vasos cayeron de los estantes y se hicieron añicos contra el suelo. Su cuerpo empezó a burbujear y a derretirse, mientras las lágrimas brotaban de sus numerosos ojos y sus anillos giraban frenéticamente mientras intentaba darse la vuelta y huir. Pero mi arma ya estaba de nuevo apoyada en mi hombro, y esta vez cada disparo atravesó a la bestia debilitada con una salpicadura de ícor dorado. Siempre era agridulce presenciar el fin de algo tan antiguo. A veces me pregunto cuántos milenios había vagado por la tierra ese ser inmortal, solo para morir finalmente a nuestros pies, mientras su cuerpo se desmoronaba bajo 2 ráfagas de munición Parabellum de 9 milímetros. ¿Sabes? Es curioso. Pregúntale a cualquiera en Deep Six, y todos darían por sentado que los ángeles eran simplemente maldad pura. Mirando hacia atrás, no sé cómo nunca se me ocurrió que podrían haber estado luchando después de que extinguimos a muchos de su especie. Pero en aquel entonces no me interesaban tanto esos dilemas morales. Me distraía un horror más acuciante. Etoile estaba resucitando a Yuna. Sabía que debería haber dicho algo, que debería haberla detenido, que dejara morir a la camarera. Pero por razones que jamás entenderé, las palabras se me atascaron en la garganta. Quizás se debía a la pasión con la que Etoile realizaba su trabajo, con lágrimas en los ojos mientras realizaba frenéticamente compresiones torácicas a la mujer demacrada e inconsciente. No pude detenerla. Solo recé para que Yuna falleciera, para evitarme tener que hacer esa llamada. Pero en lugar de eso, de repente contuvo el aliento. Etoile sonrió de alivio al ver que Yuna tosía y farfullaba, recuperando la vida en su cuerpo debilitado. Estaba conmocionada, pero consciente. Le tomó unos buenos minutos y unos cuantos tragos de agua tener la energía para incorporarse. Sin embargo, una vez que pudo hablar, solo sintió gratitud. Oh Dios, gracias. Muchísimas gracias. Tenía tanto miedo. Pensé que iba a morir yo. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? No puedo. Shh. Sigues desorientada. Necesitamos llevarte a un lugar seguro. Etoile acalló su frenético galimatías llevándose un dedo a los labios. Agotada física y mentalmente, Yuna solo pudo inclinarse hacia adelante y abrazar a Etoile. Gracias, susurró. Me salvaste la vida. Vi cómo los ojos de Etoile se empañaban, incluso secándose una lágrima. Diablos, casi sentí que se me saltaban las lágrimas. La policía local ni siquiera nos miró mientras asaltaban el edificio. Al fin y al cabo, teníamos jurisdicción sobre prácticamente todos los países del mundo, excepto Corea del Norte. Los gobiernos mundiales se contentaban con taparse las narices ante nuestros métodos con tal de obtener resultados, por la misma razón que contratarías a un exterminador para que inundara tu casa con gas tóxico. Por odioso que fuera, al menos era mejor que tener que lidiar con el problema de las plagas por tu cuenta. Los equipos de limpieza se pusieron manos a la obra para asegurarse de que estos sucesos nunca salieran a la luz. Según los registros públicos, un tote ni siquiera habría existido. Ayudamos a Yuna a llegar al camión tambaleándose, y Etoile y yo compartimos un momento. Sabe, señor, para ser honesta, tenía algunas dudas sobre todo esto. Ya sabe, el trabajo, dijo. Pero esto era exactamente lo que soñaba cuando me uní a ustedes. Una oportunidad de marcar la diferencia, ¿sabe? De ayudar de verdad a la gente.
algo que nunca podría hacer en ese trabajo de oficina. Así que quiero agradecerles. Sé que debería haberle quitado esa idea tonta, recordarle que servimos a una prioridad mayor y que ayudar a la gente nunca había formado parte de nuestra descripción del trabajo. Pero no pude borrarle esa sonrisa de la cara. Quizás esa había sido la primera señal de que me estaba ablandando. Le puse una mano en el hombro, lo más parecido a un abrazo que jamás había conseguido, y por primera vez me sonrió de verdad. Me alegro, y cuidaré bien de Juna, así que no te preocupes por ella. ¿De acuerdo? En cierto sentido, no mentía. Sin embargo, mi conversación telefónica con mi representante a la mañana siguiente fue mucho menos agradable. Estaba demasiado familiarizado con el marcado acento sureño de Estados Unidos que se filtraba por el teléfono. «Hola, Black. Felicidades por la operación», dijo. «He oído que sacaron al menos 2 docenas de cadáveres del lugar. Dios mío, ese Ángel cabrón estaba en serios problemas. Pero nunca nos decepcionaste». «En realidad, Barber, hay un cabo suelto», gimió. «Maravilloso, eso es justo lo que me gusta oír». Su voz destilaba sarcasmo. «No es nada, la verdad. Uno de los códigos verdes del Ángel logró salir del edificio», expliqué. «Solo lo aguantó unos segundos, así que la transformación no le afectará mentalmente, pero será visible. En 48 horas estará como una maldita valla publicitaria andante gritando «sobrenatural», interrumpió. «¿Te importaría decirme cómo demonios salió viva de ahí?» «La agente Etoile la rescató, señor. Diablos, casi la rescató del borde de la muerte». Hubo una larga pausa, y luego una burla, como si no pudiera creer ni una palabra. «Bueno, ¿por qué demonios haría algo así?», suspiré, respirando hondo. Realmente no quería tener esta conversación ahora. «Mira, tengo el código verde aquí mismo. Me encargaré de ella yo mismo». Alzó la voz. «No, no, olvídalo. Etoile ya es mayorcita. Dile que arregle su propio desastre». «No está lista, Barber», afirmé. «Todavía no. Pronto». Guardó silencio a regañadientes. Sabía a qué me refería. Siempre trabajábamos con los novatos poco a poco, como en la vieja parábola de la rana en la olla hirviendo. Descorríamos la cortina poco a poco, centímetro a centímetro, para que no se dieran cuenta de lo mucho que los estaban arrastrando al fango. Los estudiamos. Formamos un perfil psicológico y determinamos exactamente cómo manipularlos, cómo explotar sus miedos e inseguridades, cómo doblegarlos hasta que estén completamente bajo nuestro control. Y para cuando realmente se dan cuenta de lo que se han metido, ya es demasiado tarde. «Vamos a tener una larga conversación sobre esto durante tu informe, Black», concluyó con amargura. «Hazlo, ya». Antes de que pudiera responder, colgó el teléfono. Llevé a Juna a su apartamento y la dejé acurrucarse en el sofá, envuelta en una manta gruesa. No pareció cuestionar por qué llevaba puesto el EPI quirúrgico. Supuse que no tenía las facultades mentales necesarias. Apenas era reconocible después de lo que había pasado. Temblaba como un perro apaleado y estaba tan demacrada que parecía anoréxica. Sigo sin entender lo que vi. Nunca pensé que algo así pudiera existir. Esas cosas, ¿eran siquiera personas? Le di una palmadita en la espalda. «Tranquila, todo se explicará con el tiempo, cuando te recuperes. Te pondré bajo el programa de protección de la agencia, que se hará cargo de tu tratamiento y se asegurará de que nada anormal pueda volver a encontrarte». Hice una pausa. «Pareces fatigada. ¿Quieres que te prepare un café? ¿Té?» Ella asintió. «Solo agua». Me dedicó una débil sonrisa mientras me dirigía a la cocina. «Muchas gracias por todo esto, de verdad». Se me hizo un nudo en el estómago al oír sus palabras. «Por favor, no me des las gracias». Le preparé un vaso de agua fría, tal como me pidió, pero le añadí un ingrediente extra. La gente la llama sangre de sirena, pero es solo un apodo conciso. Sus componentes son mucho peores. Brillaba con un rosa intenso al mezclarse en el vaso, pero con solo removerla un poco, se volvió completamente invisible. No pareció notar nada raro al tomar el primer sorbo.
Pero entonces sintió un repentino mareo y el vaso se le cayó de la mano. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Zrenia pregunté. Siento... Se quedó en silencio, con la mirada perdida, como si contemplara algo a 1000 kilómetros de distancia. Lo había visto 1.000.000 de veces, como todos los pensamientos, todas las inhibiciones, abandonan la mente de quien consume la sustancia. Aún así, no dejaba de provocarme escalofríos. Lo probó. Levanta ambas manos frente a la cara. Lo hizo sin pensarlo 2 veces. Bájalas. De nuevo lo hizo, como un robot que obedece a su programación. Para entonces, sus ojos inexpresivos brillaban de un rosa vibrante, mientras la baba le resbalaba por la barbilla. Acerqué una mesa y le pasé un documento mecanografiado y una hoja de cuaderno en blanco, uno al lado del otro. Por favor, copie el contenido del documento en esta hoja, con su propia letra. No recuerdo exactamente qué decía. Escribí unas chorradas sobre su recaída y cómo toda la terapia no le estaba ayudando con la depresión, terminando con esas 3 palabras. Lo siento mucho. En ese momento, nunca pensé en lo doloroso que sería leer la carta, preguntarme por qué no vi las señales de advertencia, si podría haber hecho más, si podría haberlo detenido. Escribí las palabras que devastarían a toda una familia con la misma indiferencia distante que sentirías al rellenar el papeleo. Una vez que terminó de escribir, deslicé cuidadosamente su nota lejos de ella y luego, con las manos enguantadas, puse un revólver calibre 32 sobre la mesa. Toma el revólver. Y lo hizo. Coloca el cañón contra la parte posterior de tu garganta. Y así lo hizo. Ahora aprieta el gatillo. Ojalá pudiera decirte que me atormentaba la culpa al verla esparcir su propio cerebro por la pared. Pero, ¿quieres saber la verdad? No sentí nada. Una vez que te has hundido hasta el cuello en el mal, convencido de que todo es solo un medio para un fin, lo que antes te parecía imperdonable se volvió rutina. Después de todo, después de hacer más de 100 sacrificios en nombre del bien común, ¿qué más da un cadáver más en la pila? Pero ahora, al final de todo, cada vez que cierro los ojos, veo sus caras. Sé que nadie lo creerá. Sé que enviarán un escuadrón a matarme por escribir esto. Sé que me lo mereceré. Sé que aún así no se lo pondré fácil. Si te llevas algo, que sea esto. ¿Conoces esos viejos rumores sobre hombres de traje negro que merodeaban por lugares donde se estrellaban ovnis, máquinas recreativas malditas o lo que fuera, y desaparecían a los testigos? ¿Sabes? Esas teorías conspirativas cursis de las que te reías y descartabas sin más. Quiero que sepas que son muy reales. Y si quieres tener alguna posibilidad de sobrevivir a un encuentro con ellos, tienes que recordar. No importa lo que intenten decirte, no son los buenos ni tus amigos, son fanáticos, una secta de la muerte obsesionada con el statu quo, y te matarán con gusto a ti y a todos tus seres queridos para asegurar su perdurabilidad. Y detrás de la cortina han estado trabajando para doblegar a cada gobierno, a cada fuerza policial, a cada poder nacional que conocen y en el que confían para que se sumerjan en ese mal, sean cómplices de su locura, para dirigir nuestra sociedad de la manera que estos monstruos que se hacen llamar hombres consideran conveniente. Y están ganando. Lo que es necesario es fácil.